Bienvenido a nuestro programa ¿Qué pasa? Y hoy nuevamente tenemos 4 preguntas muy importantes sobre el tema de la salvación. Y con nosotros nuevamente el pastor Walter de Cuadra desde Argentina. ¿Qué pasa? Bienvenido, pastor Walter. ¿Cómo está usted? Es un gusto enorme poder tener contacto con ustedes, Pastor Luis, y estamos aquí muy contentos en la República Argentina, pasando esta cuarentena, pero en victoria, gracias a Dios. Man, qué bueno, me alegro mucho, pastor, que usted se está tomando ese tiempo y nos está contestando estas preguntas para el pueblo del Señor y también para muchas personas que quieren saber. Por eso nuestro programa se llama ¿Qué pasa? Ahora, pastor, como hemos prometido la semana pasada, vamos a preguntar sobre la salvación. Primera pregunta, pastor. ¿Por qué Dios requería de sacrificio de animales en el Antiguo Testamento? Muy bien, nosotros para poder comprender mejor las Escrituras, tenemos que saber que fue escrita la Biblia en 7 tiempos, ¿no? Inocencia, conciencia, gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y después vendrá el reino. Entonces, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea en estado de inocencia. Pero cuando viene la caída, que es, digamos, la desobediencia del hombre hacia Dios, entra el pecado. Y al entrar el pecado, se requirió que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces ahí nosotros vemos que después ya del primer pecado que comete el ser humano, Dios mismo tiene que matar unos animalitos para cubrirlos con esa piel porque ellos estaban desnudos. Ahí entró la conciencia. Entonces ahora se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta que están separados de la presencia de Dios, se dan cuenta que entró el miedo, se dan cuenta que entró también la muerte y que ahora hay pecado. Entonces ahora Dios estipula que para que haya perdón de pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Sí, en el estado de la conciencia y del gobierno humano y de los patriarcas, los sacrificios no eran tan frecuentes y tampoco era como en la ley. Pero cuando viene la ley de parte de Moisés hacia el pueblo judío, ahí sí se instituye el holocausto, los sacrificios, había 7 tipos de ofrendas diferentes y entonces había que derramar sangre porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. ¿Qué oficiaba ese animalito? Ese animal oficiaba de sustituto. Por eso el penitente ponía su mano derecha sobre la cabeza del animal, porque toda su brutalidad, todos sus pecados, su torpeza, era traspasado al animal, y el animal, una vez que era sacrificado, entonces se le perdonaba al penitente sus pecados. Wow, ok. Ok, y así mismo llegamos entonces a la siguiente pregunta, ¿no? A este sacrificio último, que es ¿cómo y a quién pagó Jesús nuestro rescate? Claro. Entonces, cuando nosotros miramos después en el periodo de la ley, todos los profetas, vemos que más de uno, tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, dicen en sus profecías, asqueado estoy, o sea, Dios está asqueado, le ha repugnado los ríos de sangre y las grosuras de las ovejas, de los carneros, porque hacían los sacrificios, pero salían de ahí y seguían pecando. Entonces no servía de nada, digamos, ese sacrificio. Por eso entonces Dios, en su gran amor, estipula que ahora vaya su Hijo, su unigénito, Jesucristo, ¿no es cierto?, y oficie como el Cordero pascual, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo presenta a Jesús en el río del Jordán, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ahí ya se está sabiendo que Jesucristo iba a ir a morir en la cruz del Calvario.
Entonces, Cristo al morir en la cruz del Calvario, ¿está bien?, está oficiando de ese Cordero sustituto. Y entonces, ¿a quién le paga esa deuda? A Dios mismo. Quiere decir que ahora, Luis, la deuda de tu pecado, de mi pecado, de los pecados de toda la humanidad, ya está saldada. Lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿A quién? Al Padre. Por eso esa sangre fue ofrecida en el cielo al Padre, ¿está bien? Por eso la tierra tembló y por eso también el infierno fue sacudido. Así que esta deuda del pecado ya fue saldada, ¿está bien? Y Cristo la saldó pagándosela al Padre. Por eso Cristo es nuestro Redentor. De ahí viene la palabra Goel, un Redentor. Un Goel era un pariente cercano que quería redimir, quería pagar tu deuda y que era solvente. ¿Es Cristo solvente? Sí, su sangre. ¿Es mi pariente cercano? Sí, porque se encarnó, tomó forma humana. Y él mismo quiso ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Así que la deuda del pecado ya está pagada. Amén. Ok. Y entonces sabemos que nos justificó, pero ¿cómo podíamos explicar, Pastor Walter, qué es justificación? Bueno, la palabra justificar en el término bíblico, ¿no es cierto? Porque justificar es declarar a alguien sin deuda o inocente en una causa. Pero en la parte bíblica, teológica, justificar es ver a alguien como que nunca ha pecado. Vuelvo a reiterar, ver a alguien como que nunca ha pecado. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Uno de los problemas que el cristiano tiene en estos tiempos es que él se siente perdonado y sabe que Cristo lo perdonó en el sacrificio de la cruz del Calvario, pero más de una vez no se ve justificado. O sea, no se puede ver como que nunca ha pecado. Es como que siempre llevamos culpa. Y el diablo es muy hábil en trabajarnos en la conciencia sobre la culpa. Y entonces nosotros nos culpamos y en vez de vivir una vida de victoria, es como que vivimos una vida a medio vivir en el Señor porque no nos vemos justificados. Yo solamente no fui perdonado, sino que fui justificado. Quiere decir que Dios, en la persona de Cristo, me ve a mí como que nunca he pecado. Y esta es una gran verdad que Martín Lutero lo ha declarado siempre en el Evangelio que predicó, que nosotros estamos justificados, no solo perdonados, sino justificados. Así que de aquí en adelante, hermano, hermana, mírese delante de Dios como que nunca ha pecado. Esta posición le va a dar victoria delante del diablo. Wow, impresionante, ¿no? Si uno mira de este ángulo y uno entiende lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Wow. Y así llegamos también a la cuarta y última pregunta, pastor. Hay muchas personas que se hacen esta pregunta y claro, muchos no se atreven, ¿no? Pero bueno, aquí la vamos a hacer ahora. ¿Qué sucede con los bebés y niños pequeños cuando mueren? ¿Y dónde encontramos en la Biblia la edad de la conciencia? Bueno, lo que nosotros tenemos que saber primero que todas las almas pertenecen a Dios. Grandes, pequeños, justos, injustos, todos pertenecen a Dios, ¿está bien? Y todos un día tendrán que comparecer ante el gran trono blanco, el juicio final, menos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo estará, pero no va a ser juzgada en el juicio final, porque ya pasó por el tribunal de Cristo. Entonces, todas las almas pertenecen a Dios. Entonces, el único que determina la salvación como la condenación es Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros, ¿está bien? Lo que sí nosotros sabemos que un niño está en estado de inocencia, entonces no le podemos inculpar pecado. Dios es un Dios justo
y es el juez justo. Por ejemplo, Él a mí no me va a juzgar como va a juzgar a un niño que tiene síndrome de Down o a alguien que, digamos, no tiene tanta cabalidad en la conciencia. Dios nos va a juzgar justamente. Entonces, sabemos que los niños están en estado de inocencia, entonces yo no dudo de su salvación. No tenemos en la Biblia versículos bíblicos, no tenemos versículos que nos digan a nosotros cuándo se despierta la conciencia. Eso depende del diario vivir de cada criatura. Rapidito comento, nosotros tenemos una congregación en uno de los barrios más delincuentes que hay en Buenos Aires, se llama el Fuerte Apache, donde nació el jugador Carlito Tevez. Ahí nosotros tenemos una iglesia y un día un niño se entregó al Señor con las manitos levantadas y me abrazó porque aceptó al Señor Jesús y sacó del bolsillo un arma. Él delinquía con 9 años, él delinquía con un arma en la mano. Entonces ese niño no tiene la conciencia de una criatura de 9 años. Él ya ha vivido otras cosas, ¿está bien? Por eso también se arrepintió, nos pidió bautismo y también lo bautizamos, porque no es una criatura normal de 9 años en su estado de conciencia. Entonces, depende del desarrollo de cada niño, es como su conciencia se desarrolla. Lo que sí puedo decir que el plan de salvación es para todos, es aún para los niños. Yo tengo una de mis hijas que aceptó a Jesús a los 4 añitos. O sea, el plan de salvación es para todos. Pero la Biblia no nos da una edad de cuándo se despierta la conciencia. Amén. Muchas gracias, pastor. Nosotros sabemos que a través de estas respuestas van a levantarse nuevas preguntas y el tema de salvación es un tema muy, muy amplio y vendrán muchas más preguntas. Pastor, nuevamente, muchas gracias por tomar este tiempo y respondernos estas preguntas. La verdad que para mí es un privilegio que podemos estar conectados y le mando un abrazo muy grande a todo el pueblo de Alemania. Que Dios los bendiga muchísimo. Ya llegamos al final de nuestro programa ¿Qué pasa? Así que, mi amado, si hay alguna pregunta más, suscríbete a nuestro canal, escríbenos, haznos las preguntas para que el siguiente programa podamos responder también cada pregunta que queda en el aire. Así que Dios te bendiga. Chao, chao.